El misterio de Elam. La profecía olvidada sobre el futuro de Irán. Año 596 a.C. El profeta Jeremías recibe una visión sobre un lugar llamado Elam, una región que hoy conocemos como el corazón de Irán, y lo que escribe es tan específico, tan imposible, que durante 2600 años nadie entendió realmente lo que significaba. Hasta ahora, porque en este preciso momento, mientras tú ves este video, está sucediendo algo en Irán que no debería ser posible, algo que los analistas políticos no pueden explicar, algo que está cumpliendo una profecía que el mundo había olvidado. Y en los próximos minutos, te voy a mostrar la conexión más escalofriante entre un texto bíblico de hace 26 siglos y lo que está ocurriendo en Irán en este instante. Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39. Porque habla de un lugar que casi nadie conoce, Elam. Al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, la zona donde se encuentra la ciudad de Susa, donde vivió la reina Esther, donde el profeta Daniel tuvo sus visiones más importantes, y Jeremías profetiza algo devastador. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, principal de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. El pueblo de Elam esparcido por todas las naciones. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los elamitas fueron conquistados, dispersados, asimilados. Durante siglos, Elam prácticamente desapareció de la historia. Pero entonces Jeremías escribe algo que durante 2600 años no tuvo sentido. Versículo 39. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Lee eso otra vez. Restaurar Irán. Durante siglos, los estudiosos de la Biblia ignoraron esta profecía porque parecía menor, solo unas líneas sobre un lugar olvidado, que promete restauración específica a una región de lo que hoy es Irán en los últimos días. Un término bíblico técnico que se refiere específicamente al tiempo antes del fin de esta era. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de restauración? ¿Por qué Elam ya no existe como nación? Irán es una república islámica. No hay un pueblo elamita esperando volver a casa. Entonces, ¿de qué restauración habla Jeremías? 1979. La revolución islámica transforma al país. El Shah es derrocado. Los ayatolás toman el poder. Y de la noche a la mañana, Irán se convierte en una teocracia islámica radical. El cristianismo, que había existido en Persia desde el siglo I, es brutalmente perseguido. Para el año 1990, había menos de 500 cristianos de trasfondo musulmán en todo Irán. 500. Pero entonces, algo imposible comenzó a suceder. Reportes extraños empiezan a filtrarse desde Irán. Personas teniendo sueños con Jesús. Encuentros sobrenaturales. Despierta. Se convierte al cristianismo. En secreto. Escucha una voz. Yo morí por ti. Semanas después, encuentra una Biblia. Lee los evangelios. Y su vida cambia para siempre. Estos no son casos aislados. Las iglesias clandestinas en Irán están explotando, arriesgando sus vidas. Organizaciones misioneras comienzan a documentar lo que están llamando el movimiento de conversión más rápido en la historia del cristianismo. Más rápido que China. Entre 500.000 y 1 millón de iraníes se han convertido al cristianismo en las últimas 2 décadas, en un país donde la conversión es ilegal. Algunos investigadores estiman que hay hasta 3 millones de cristianos secretos en Irán actualmente, en una teocracia islámica que ejecuta a los apóstatas, que te va a volar la mente. La mayoría de estas conversiones no están sucediendo por misioneros extranjeros, porque los misioneros no pueden entrar a Irán. Están sucediendo por sueños, por visiones, por encuentros sobrenaturales. Dijo, recibo llamadas cada semana de personas en Irán que nunca han conocido a un cristiano, nunca han ido a una iglesia, nunca han leído una Biblia, pero tuvieron un sueño con Jesús, y me preguntan, ¿quién es este hombre? Investigadores en el Medio Oriente han documentado que entre el 20% y 25% de los conversos musulmanes al cristianismo reportan haber tenido sueños o visiones de Jesús antes de su conversión.
Algunos estudios sugieren que hasta el 70% de los conversos iraníes reportan experiencias sobrenaturales. Esto no tiene precedente en la historia del cristianismo moderno. Y entonces recuerdas las palabras de Jeremías escritas hace 2600 años. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. ¿Cautivos de qué? Luego bajo el Islam. Y aquí está el detalle que lo confirma todo. Elam, las provincias de Khuzestán, Fars y las áreas alrededor de Susa, el antiguo corazón de Elam. No es coincidencia. Es profecía cumpliéndose. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Por qué Irán? ¿Por qué ahora? Fue Ciro el persa quien liberó a los judíos de Babilonia. Fue en la corte persa donde Esther salvó a su pueblo del genocidio, el aliado de Israel. ¿Y si la profecía de Jeremías es sobre restaurar ese papel original? Los cristianos iraníes son los más pro-Israel del mundo musulmán, a pesar de la propaganda del gobierno, a pesar de décadas de adoctrinamiento anti-israelí. Cuando los iraníes se convierten al cristianismo, muchos de ellos desarrollan un amor profundo por Israel. Estudian el Antiguo Testamento. Pastores iraníes han dicho públicamente: cuando el régimen islámico caiga, Irán volverá a ser amigo de Israel, como lo fue en los tiempos de Ciro. De repente, ya no parece tan imposible. Pero Jeremías 49 profetiza que Elam, Irán, será restaurado en los últimos días. Aquí está la teoría que está emergiendo entre estudiosos proféticos. Irán atacará a Israel como parte de la coalición de Gog y Magog. Esa batalla terminará con la intervención sobrenatural de Dios. Irán será devastado. Y entonces, en medio de esa devastación, vendrá la restauración espiritual completa. El despertar que estamos viendo ahora es solo el comienzo. Pero después de la guerra de Ezequiel 38, cuando Dios se revele de forma tan obvia que nadie podrá negarlo, entonces la restauración de Elam será completa. El régimen islámico caerá. Y aquí está la evidencia de que esto podría ser cierto. En 2023, más de 150 cristianos fueron arrestados solo por reunirse en casas. Iglesias clandestinas allanadas. ¿Por qué? Porque cuando los iraníes encuentran a Cristo, ya no temen al régimen, ya no obedecen ciegamente, ya no aceptan la opresión. Y el gobierno lo sabe, por eso están desesperados por detenerlo, porque esto no es obra humana. Un tiempo donde profecías de 2600 años están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Podría estar a punto de experimentar la restauración espiritual más grande de la historia moderna. Y significa que cuando veas las noticias sobre Irán, cuando escuches sobre tensiones con Israel, cuando leas sobre la guerra que viene, recuerda, hay otra historia sucediendo debajo de la superficie, de millones de iraníes encontrando esperanza en medio de la opresión, justo como Jeremías lo profetizó hace 2600 años. Esas palabras ya no son un misterio. Ahora comparte este video, y el mundo necesita saber que Dios no ha terminado con Irán.